Bueno, bienvenidos hermanos, es un gozo estar con ustedes de nuevo y con el tema que es precioso para mí, yo creo que para la mayoría de nosotros que tenemos esta práctica de congregarnos en el nombre del Señor Jesucristo. El tema de lo que es una iglesia local es algo precioso, pero siempre es importante, yo creo, buscar de nuevo en las Escrituras, de hacer un estudio pensando no solamente en nosotros que tenemos más años en Cristo, pero pensando también en los jóvenes que están entre nosotros, algunos que son tal vez 14, 15, 16 años y ya están pensando ustedes en la forma en que sus padres tal vez están congregando y usted conoce a otros amigos tal vez que van a otros lugares y tienen usted preguntas. Y esto es bueno, es importante buscar por uno mismo lo que dice el Nuevo Testamento, y esa es nuestra intención con la ayuda del Señor en este fin de semana, de hacer un estudio de lo que la Biblia dice. No es tanto lo que dicen los hermanos y lo que es una tradición, sino qué dice el Nuevo Testamento. Esta es mi carga de abrir la palabra con ustedes y hacer este estudio junto con mi hermano Cory, y vamos a empezar entonces esto con la primera mención en la Biblia de la palabra iglesia, y este se encuentra en Mateo 16. Mateo 16, solo en este primer mensaje voy a enfocarme en dos versículos, las primeras veces, ambos aquí en Mateo, ambas veces que el Señor mismo, el Señor Jesucristo mencionó, introdució iglesia. Entonces en Mateo 16 queremos leer algunos versículos del 15 a 18, por favor. Mateo 16, empezando con el versículo 15. Voy a hablar entre algunos momentos del contexto de este libro, pero leyendo primero el 15. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Qué declaración, ¿verdad? Entendió este apóstol que él es el Hijo de Dios. Cristo es el prometido, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, la verdad que Pedro entendió, la verdad de quién es el Señor, que Él es el Cristo, el Hijo de Dios viviente, sobre esta roca, sobre esta verdad, sobre Él mismo, sobre Cristo, edificaré mi iglesia. Ahí está la palabra, iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ahora voy a volver para hablar más de esto en algunos momentos, pero busquemos por favor en el capítulo 18 un versículo, y es el versículo 17. Mateo 18, versículo 17. Otra vez voy a volver a estudiar con ustedes el contexto, pero solo tomando el versículo que incluye la palabra iglesia. En este momento el 17 dice: si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Ahí está. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Yo creo que es importante, y tal vez para los que son nuevos en la fe, esta explicación va a ser algo complicado, pero los que son más maduros van a apreciar el contexto de estas declaraciones de Cristo que encontramos aquí al principio del Nuevo Testamento. Y es importante entender el contexto, porque leyendo el Antiguo Testamento uno ve que Dios tiene propósitos enfocados en la nación de Israel. Y Él tiene su sistema de adoración enfocado en un templo con sacerdotes, y la intención de Dios siempre fue para usar a esta nación como una medida de bendición para todo el mundo.
Entonces es bueno preguntar por qué es que hoy en día el enfoque no es tanto en Israel, sino en iglesias. ¿Qué cambió? ¿Qué pasó? ¿Por qué este cambio? No es sorprendente para mí que esta explicación del cambio se encuentra al principio del Nuevo Testamento, aquí en Mateo. Ustedes saben bien, ¿verdad?, que Mateo, su enfoque es la presentación de Cristo como el rey. El rey. Y en aquellos tiempos, un rey, su vida fue dividida normalmente en los puntos importantes alrededor de discursos claves. Para nosotros eso es algo raro, pero en aquellos tiempos lo más importante del rey fue sus discursos, cuando él dio declaraciones a su pueblo. Entonces realmente, si uno estudia la escritura de Mateo, van a ver que hay 5 discursos del rey que dividen este libro en sus partes. El primer discurso ustedes conocen bien, el Sermón del Monte. En este el rey está anunciando al pueblo los principios de su reino, cómo va a operar su reino. El segundo discurso es en el capítulo 10 de Mateo. En ese discurso está enviando el rey a sus siervos, a sus mensajeros, para anunciar a la nación: el rey está. Hay que entonces recibir a Cristo como rey de la nación. Pero ¿qué pasa? Ustedes saben bien que Mateo nos da los detalles de cómo la nación rechazó al rey, no quisieron su rey. Entonces llegamos al tercer discurso en Mateo 13, donde tenemos las parábolas del rey. Y en estos el enfoque es que el rey va a ausentarse. Estas parábolas hablan de esto, del rey que va a salir. Y en este contexto del rey que va a salir, el rey mismo dice que él va a tener un grupo, él va a formar algo distinto mientras no está en la tierra. Y este es el contexto de Mateo 16. Yo edificaré mi iglesia. La primera vez que encontramos esta palabra, iglesia, en la Biblia. Iglesia, la palabra griega es eclesia, que tiene 2 partes. Ek, que es fuera de, preposición. Klesia, o klesia, que significa llamado. Entonces Cristo está diciendo: voy a formar mi iglesia, mi grupo de personas llamados fuera de la nación de Israel, para formar algo nuevo. En mi ausencia como rey, no voy a dejar esta tierra sin testigo para mí. Voy a llamar fuera de un grupo de personas, y este va a ser mi iglesia. Siguiendo con Mateo, llegamos al cuarto discurso en el capítulo 18. Y el discurso ahora es del rey para los suyos, los creyentes, los que reconocen al rey. ¿Cómo es que ellos van a operar mientras el rey está lejos? Entonces hay mucha enseñanza en este discurso acerca de interacciones entre el pueblo de Dios. Y es en este contexto que tenemos la segunda mención de iglesia, que hemos leído en 18. El capítulo que contiene este versículo precioso que vamos a estudiar, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Ese es el contexto. El rey no está. Hay los que son fieles al rey, están congregando como iglesia, y hay una manera para operar, una manera para actuar y interactuar entre ellos. Y el quinto discurso, el final, en Mateo 24-25, habla de ¿qué? Habla de la verdad que el rey viene otra vez. Entonces Dios no está dejando a Israel para siempre. Dios tiene planes para esta nación. El rey vuelve. Este es lo que dice al final de Mateo, el capítulo 24 y 25. Muchas gracias, hermano. Entonces, yo sé que para algunos este fue muy complicado, pero creo que es importante para nosotros que somos más, tal vez, maduros en Cristo, de reconocer que este concepto de la iglesia y la introducción que encontramos en Mateo es bien en el contexto de los planes de Dios para Israel, la nación, el rey, etc. La iglesia es algo especial.
Algo que el Antiguo Testamento no menciona, pero algo que Dios está explicando aquí al principio del Nuevo Testamento tiene su propósito en esta época, en esta dispensación, como a veces decimos. Algo que es después de la resurrección y ascensión de Cristo. Dios formó su iglesia y va a seguir hasta el rapto de los creyentes. Y en ese momento los planes para Israel resumen y el rey vuelve, ustedes saben, después de la tribulación, etcétera. No voy a entrar en todo eso, pero hay este concepto bíblico de la iglesia para nuestra época. Ahora, mencioné esta palabra eclesia, la palabra traducida iglesia. Vamos a solo mencionar que esta palabra, como mencioné, significa llamados fuera de. Encontramos la palabra 114 veces en el Nuevo Testamento. Una vez, en Hechos 7, habla de Israel, habla ahí de la congregación en el desierto, es la palabra eclesia, porque Israel fue, en ese sentido, un grupo de personas llamados fuera de Egipto, ¿verdad? Ahí está, congregación. Entonces es una manera de traducir la palabra iglesia, es congregación. Podemos llamar a nosotros una congregación, los llamados fuera de. Otra vez en el Nuevo Testamento, en Hechos 19, habla de Alejandro que despidió a la asamblea. Otra vez no está hablando de una iglesia local, está hablando de una asamblea en el tiempo romano greco del mundo. Ellos también tenían sus eclesías. No voy a entrar en esto mucho, pero ellos congregaban a gente para hacer decisiones para la ciudad. Fue eclesía, tenían sus requisitos para ser miembros de una eclesía en aquellos tiempos. Y esa es la forma que se encuentra la palabra en Hechos 19. Eclesía es una asamblea política o de decisiones para civiles. Pero la palabra es traducida en español asamblea. Y es otra buena traducción. Podemos llamar a esta iglesia local congregación, podemos llamar a esta iglesia local asamblea. Son palabras equivalentes. La cosa interesante es que las otras 112 veces la palabra iglesia en el Nuevo Testamento, eclesia, se refiere claramente a creyentes, hermanos y hermanas salvos por la gracia de Dios, que Dios ha llamado fuera de. Ahora, de estos 112 veces es importante reconocer que a veces está hablando de todos los creyentes a nivel mundial. Y todos los creyentes, incluyendo los salvos desde el día de Pentecostés hasta el rapto de los creyentes. Está hablando de todos los creyentes. En el himno o el coro al principio de Marcos Witt, había menciona de esto, que nos llamó a la luz. Yo creo que fue la línea. Este versículo en 1 Pedro 2 nos da el concepto: os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este es el llamamiento que es verdad por todos los creyentes. Todos los creyentes han sido llamados fuera de tinieblas a su luz admirable. Somos la iglesia, los llamados por Dios. Entonces, ese es el sentido grande de todos los creyentes que encontramos en Mateo 16. Edificaré mi iglesia, hablando de todos los creyentes. Es el sentido que encontramos en Efesios 1, ¿verdad? Lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Cristo es la cabeza, la iglesia es su cuerpo. Hablando de todos los creyentes de esta dispensación, de esta época de Dios. En Efesios 5 también habla de este sentido de todos los creyentes. En Efesios 5, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Singular, está hablando de todos los creyentes como la esposa de Cristo. Entonces hay otros también. Cuando uno está leyendo la Biblia, es importante, cuando uno encuentra la palabra iglesia, de preguntarse: ¿es esto la iglesia universal? El cuerpo de Cristo, la esposa de Cristo, hablando de todos creyentes de esta dispensación. Normalmente lo que es clave para decidir es de ver si solo dice singular la iglesia, sin en el contexto mencionar un lugar. Si solo dice la iglesia, que es su cuerpo, la iglesia por quien se entregó, singular, normalmente puede entonces
concluir, está hablando de la iglesia universal, está hablando de todos los creyentes en el mundo, de todos tiempos, desde Pentecostés hasta el rapto. Pero otras veces van a notar que está hablando específicamente de un grupo pequeño, un grupo de hombres y mujeres congregando en un lugar. Por ejemplo, en 1 Corintios 1, a la iglesia de Dios que está en Corinto, ahí está. Gálatas 1, a las iglesias de Dios en Galacia, plurales en Galacia. 1 Tesalonicenses 1, a la iglesia de los tesalonicenses. Podemos añadir la iglesia en San Juan, la iglesia en Colón, la iglesia en Cornwall, Ontario, Canadá. Ustedes tienen la idea. Hay este concepto universal de todos creyentes, pero también la Biblia muestra que hay otro concepto. También hay lo que son iglesias locales, hermanos congregando en un lugar. Y es esto que Cristo introdujo en Mateo 18. Es precioso para mí. Cristo es el que introduce el concepto universal en Mateo 16, y Cristo es el que introdujo el concepto local en Mateo 18. Entonces, por los minutos que me quedan, quiero enfocarnos ahora en el sentido local, y voy a leer en este momento, si tienen sus Biblias todavía abiertas ahí en Mateo 18, quiero leer el contexto de este mención de la iglesia local, y en este momento es algo profético, ¿verdad? Es profético porque todavía no existe ni la iglesia universal ni una iglesia local, pero Cristo está dándonos principios. Siempre, hermanos, es importante a primera vez encontrar un concepto en la Biblia de buscar los principios en la primera mención, porque así Dios nos da una introducción, nos establece principios, y ahí uno va desarrollando el tema tras la Biblia. Pero leyendo entonces en Mateo 18 del 15 hasta el versículo 20. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Recuerden que es parte del discurso del rey en su ausencia, cómo va a interactuar sus sujetos, los que son fieles al rey. Entonces está explicando esto, cuando este conflicto. Mateo 18, versículo 16. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conteste toda palabra. Y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en las tierras será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Dios que está en los cielos. Porque, aquí está, ¿dónde están? Esa es la razón, este es el base. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Quiero sugerir para su meditación que en esta introducción, en estos versículos que hemos leído, en la introducción de iglesia local, el concepto por el Señor Jesucristo, que nos dio 7 principios. 7 principios que el Nuevo Testamento va a desarrollar y que queremos estudiar tras los mensajes que vienen, pero 7 principios acerca de lo que es una iglesia local. El primer principio que noto es la verdad de que no todos creyentes son parte de una iglesia local. Se dice, ¿y cómo es esto en este contexto? Bueno, al leer el contexto, notando bien los detalles, van a ver que hay alguien que pecó contra su hermano. Hubo un proceso para intentar reconciliar la situación, pero el que pecó no quiso. Entonces dice que hay que decirle el caso a la iglesia, y si todavía no cambia, hay que poner a este hombre fuera de la iglesia local. Yo creo que aquí todos entienden que uno no puede perder su salvación. Si este hermano es salvo, que pecó, siempre está en la iglesia universal. No sale él de la iglesia universal, pero sí, ahora está fuera de una iglesia local. Entonces ahí está un principio.
Y es importante entender este principio, que no todo creyente en el mundo, aunque cada creyente sí es parte de la iglesia universal, no todo creyente en el mundo es parte de una iglesia local. ¿Verdad? En un mensaje que viene, espero estudiar con ustedes lo que la Biblia habla de cómo ser añadido, cómo ser miembro de una iglesia local. Pero el principio aquí está una diferencia entre los que sí son miembros, son parte de la iglesia local, y los que no son. El segundo principio que encuentro en el versículo 20 dice: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre. El principio es esto, y luego voy a explicar lo que significa. Creyentes congregan, pero más importante es que están congregados. Voy a explicar lo que significa esto. Tal vez no suena tanto en español, pero leyendo esto en el griego puede ser traducido tal vez más claramente, porque donde están congregados, ¿cómo se puede decir? Voy a intentar decirlo en español. Porque no dice porque donde congregan, no dice porque donde congregan, dice porque donde están congregados. El verbo es pasivo y significa que no son tanto los que congregan que hacen la decisión de congregarse, sino que es un hecho de otro sobre ellos de congregarlos. No sé si entienden lo que estoy diciendo. Es pasivo, no es activo. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, es una introducción, es un principio en la introducción de Cristo. Pero vamos a ver tras el Nuevo Testamento que es cierto que iglesias locales no son una decisión de hombres de empezar, sino que es un hecho de Dios. Aunque Dios por su misericordia sin duda usa a hombres y a mujeres, y sin duda ustedes al llegar a este lugar, tal vez la primera vez y después para ser parte de la iglesia local aquí en San Juan o en otra iglesia local, usted hizo una decisión, fue su iniciativa en ese sentido de juntarse con aquellos hermanos. Pero para ver bien lo que dice el Nuevo Testamento, este llamamiento para ser añadido a la iglesia local es algo que Dios hizo en su corazón. Es Él que les llamó fuera de lo demás para estar parte de una iglesia local. Creyentes congregan, pero el principio del versículo 20 es que están congregados. Es hecho de Dios. Es Él que hace esta obra. Entonces, por eso es tan precioso cada iglesia local, porque es algo que Dios mismo formó, estableció, plantó. Hay otras palabras también que implican lo mismo, que es hecho de Dios. El tercer principio que encuentro en el versículo 20 es que están congregando en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Verdad? Ahí está claramente, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre. Esta expresión en mi nombre, ¿qué significa? Bueno, siempre si uno quiere entender una expresión hay que buscarla en otros lugares, en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Esta expresión en mi nombre se encuentra 17 veces en la Biblia, en el Nuevo Testamento, más precisamente. Y cada vez se encuentra en los Evangelios. Y cada vez es Cristo que dijo eso, en mi nombre, 17 veces lo dijo. En mi nombre no es una fórmula, esa es la palabra española, fórmula, no es algo que uno puede poner en un lado de un edificio o decir al final de una oración como algo mágico para cumplir algo. No es una fórmula así, en su nombre, no es así, aunque tal vez es fácil entrar en este error de pensar que solo tengo que decir en su nombre. No, si uno va estudiando cada uso de esta palabra en mi nombre, va a notar que siempre tiene la idea de asociación. No conozco al presidente de Costa Rica, tampoco sé si él tiene un hijo, pero imaginándome llegando a la casa del presidente, tocando la puerta, viene sin duda
Probablemente aún no puede llegar hasta la puerta, pero ahí está alguien de ejército, alguien me va a decir, ¿y quién quiere ver? Quiero ver al presidente. ¿Y tiene invitación? No, es que quiero ver al presidente. Sin duda, entre algunos segundos me van a quitar, ¿verdad?, del terreno del presidente. Pero, en contraste, si yo tuvo una relación personal con el hijo del presidente y llegando ahí a la misma situación, pero explicando que soy amigo del hijo del presidente y el hijo del presidente me invitó a venir a la casa para presentarme a su padre, sin duda había algunas llamadas para confirmar la situación, pero sí, por asociación, en el nombre del hijo del presidente me darán entonces entrada. Esta es la idea de esta expresión, en mi nombre. Siempre tiene asociación. A veces es asociación con su autoridad, haciendo milagros en mi nombre, en asociación con el poder de Cristo, echando fuera demonios en mi nombre, los que iban a venir engañando en su nombre, intentando de hacer asociación con Él. A veces es asociación con su autoridad. Eso es importante, recuerden esto. A veces es asociación con su amor, ¿verdad? Dando un vaso de agua en su nombre. Estoy dando esto en asociación con Cristo. Recibiendo a un niño, a un pequeño en su nombre, es asociación con su amor. A veces es asociación con su voluntad, ¿verdad? Los que piden del Padre en el nombre de Cristo. Entonces, poniendo junto estos conceptos, yo creo que cuando dice aquí congregados en mi nombre, no significa que ahí está puesta fuera del edificio en el nombre, cristianos congregados en el nombre del Señor Jesucristo. Aunque es bueno poner un rótulo así, no tengo problema con eso. Pero el punto es que este no es en mi nombre. En mi nombre significa que la manera en que estamos congregándonos es en asociación con Él, con su autoridad, con su amor y con su voluntad. Este es lo que maneja una iglesia local. Cristo. Esa es la manera que actuamos. Y yo estaba leyendo este rótulo ahí antes de empezar y qué bonito está. Está hablando del amor. Esta es asociación, este es en su nombre. Asociación con su amor, con su autoridad, con su voluntad. Este es congregar en mi nombre. Entonces, una iglesia local no es bajo la autoridad de un conjunto de hombres que están manejando 15 iglesias o una denominación, nada de eso. En la Biblia es Cristo. En su nombre, Él tiene la autoridad. Es su amor que mostramos en este lugar. Este es congregar en su nombre. Ahora, todavía en este principio, en su nombre, la palabra en mi nombre es una preposición diferente que ahí estoy yo en medio de ellos. Son dos preposiciones diferentes. El primero significa dirección. Cristo es la atracción. Congregados en asociación con Él. Llegando a ese lugar estamos pensando, Él está. En mi nombre. Ahí estoy yo en medio. Esta palabra es otra palabra griega que significa locación. Ahí estoy yo en medio de ellos. Hermanos, qué precioso. Cuando estamos congregándonos para orar, Él está no lejos, sino presente, escuchando la oración. Él está en medio nuestro. Cuando estamos aquí en la cena del Señor, adorando, no adorando a Cristo que está lejos, sino que Él que está en nuestro medio. Predicando el Evangelio, estamos presentando a los amigos nuestros, Cristo que aún está en medio de ellos, 2 o 3 congregados en mi nombre. Entonces, eso nos lleva a la cuarta principio. El cuarto principio, hay una promesa. En esta introducción que Cristo dio de lo que es una iglesia local, hay una promesa de su presencia en una manera especial. ¿Verdad? Dios está omnipresente. ¿Verdad? El Salmo 139 nos dice que uno puede subir al cielo y ahí está Él. Uno puede bajar hasta el Seol y Él está. Dios es omnipresente. Pero este es algo más especial que su omnipresencia. Dios está presente en cada creyente. El Espíritu vino para morar en nosotros. Dios está presente. Pero este es algo especial acá. Es algo distinto.
Cristo prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces Él está con cada creyente. Pero al llegar a Mateo 18:20 encontramos la verdad que Cristo está en una manera muy especial cuando 2 o 3 están congregados en mi nombre. Ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces eso es algo que apreciamos nosotros, tal vez con más madurez espiritual llegamos a apreciar que cada vez que estamos, y por eso queremos estar, cada vez que la iglesia local está reuniéndose, queremos estar, porque Él está. Ahora, el quinto principio. Y este va a ser obvio en los mensajes que vienes, pero yo creo que en esta misma introducción uno nota que hay un modelo detallado con orden para iglesias locales. ¿Por qué digo eso? ¿Dónde encontramos este principio en esta introducción de iglesia local? Bueno, claramente hay detalles, porque ahí está hablando de un hermano que ofendió a otros, entonces hay por lo menos 2 hermanos, hay conflicto y hay que entonces tener 2 testigos, ahora hay 4, y luego si no puede resolver esto hay que irlo a la iglesia, entonces por lo menos hay 5. Entonces eso significa, hermanos, que aún en este contexto uno puede concluir que una iglesia local tiene que tener 5 personas. Y también hay orden, ¿verdad? Hay un proceso que Dios está dándonos, que Cristo está explicando. Hay conflicto, hay que hablar entre ellos. Hay que después, si no puede resolverlo, llamar a testigos. Si no es suficiente de decirlo a la iglesia, si no hay que echar al hermano fuera de la iglesia. ¿Por qué estoy enfatizando esto? Porque desde la primera mención es obvio que iglesias no pueden operar de cualquier forma. Que Dios tiene un plan, que Cristo tiene un modelo, una forma de cómo las cosas deben ser. Y eso es lo que queremos estudiar. Si queremos ser fieles a Él, que queremos obedecer su voluntad, entonces queremos saber qué es el plan, qué es el modelo, qué es el patrón. Eso es lo que vamos a estudiar este fin de semana por la ayuda del Señor. El sexto principio es esto. Una iglesia local tiene gobierno terrenal con autoridad celestial. Esto es lo que hemos leído, ¿verdad? En el versículo 18, ¿verdad? Algo atado en la tierra, atado en el cielo. También en el versículo 19, ¿verdad? 2 o 3 poniendo de acuerdo, otra vez este concepto de lo que sucede aquí en la tierra, viene con autoridad del cielo. Eso es importante. Y ahorita, desde el principio de su introducción, Cristo está mencionando esto, que la iglesia local actúa con autonomía. Hermanos ahí en este lugar, en 2 o 3 congregados en su nombre, y van a tomar decisiones entre ellos, y viene con autoridad, con implicaciones desde el cielo. Vamos a ver esto en los mensajes también que vienen, pero no es que si hay problema que no pueden resolver en la iglesia local, entonces hay que ir a otras iglesias locales para ver qué dicen ellos. No. Encontramos aquí que hay autoridad local con base de lo que es la autoridad del cielo. Qué interesante. Eso es algo que es un principio que el Nuevo Testamento va a explicar con más detalles por delante. Pero el último principio que quiero mencionar de esta introducción que Cristo nos dio es que la iglesia local, va a ser sorprendente, es un lugar de fracaso, un lugar con dificultades. Es muy impactante para mí ver que en capítulo 16, cuando él habla de la iglesia universal, él dice que Satanás no prevalecerá contra ella. Pero al llegar a hablar de la iglesia local, el contexto de su introducción no va a ser un lugar de adoración, tampoco que va a ser un lugar de mucho amor, sino que su introducción hay un problema, y hay una manera para resolver el problema.
Y si no pueden entonces resolverlo, hay una disciplina. Usted dice, qué raro que el Señor quiso introducir algo tan precioso, lo que es una iglesia local, y lo hizo hablando de pecado y fracaso y dificultades. Pero este fue su diseño. Porque yo creo que el punto, o los puntos son dos. Número uno, este fracaso y el proceso que sucede después indica algo, indica que Dios quiere, aunque hay fracaso y problemas, que sea un lugar de santidad. Si hay pecado, hay que tratar con el pecado, hay que aún aplicar disciplina si llega a este punto. Entonces, hay un lado positivo de esto, que Dios tiene interés en lo que está ocurriendo entre hermanos en una iglesia local, y Él quiere que sea un lugar de santidad. Pero a la misma vez, yo creo que está dándonos esta introducción para hacernos ver que nunca vamos a encontrar una iglesia local perfecta. Yo sé, por mis años de estar involucrado en lo que estoy haciendo, y siendo yo un anciano ahora en la iglesia donde estoy, que Dios planteó hace 4 años, y siendo un anciano por varios años en una iglesia local en El Salvador, yo sé, hermanos, que hay dos que vienen y después de algunos meses encuentran problemas, encuentran conflictos, encuentran hermanos con debilidades y pecado y situaciones difíciles. ¿Y qué hacen? Dicen, bueno, voy para buscar otra iglesia. Pero yo veo que Cristo reconoció Él mismo en su instrucción que no va a encontrar una iglesia local sin problemas, sin dificultades. Gracias al Señor, Él nos da el cómo tratar las situaciones, pero como mi abuelo me dijo hace muchos años, Sean, si tú encuentras la asamblea perfecta, no debe añadirse a esta asamblea, porque usted mismo va a arruinarlo. No sé si entiende. El punto es que yo soy un pecador también, y no voy a encontrar una iglesia local perfecta. Entonces, hermanos, voy a terminar este mensaje. Mi intención fue de notar con ustedes que la iglesia tiene dos conceptos. El concepto universal. Este no va a ser tanto nuestro enfoque este fin de semana, pero es precioso verlo en el Nuevo Testamento. Cada creyente del mundo es parte de esa iglesia universal. Y un día esta iglesia universal va a ser unido, por fin, a rato los creyentes, los que son muertos en Cristo, nosotros que somos vivos en ese momento, arrebatados para unirnos como iglesia, como su esposa, ahí, junto con Él para siempre. Qué precioso hace. Pero para mientras, Él ha puesto en la tierra iglesias locales, que son expresiones pequeñas en un sentido de lo que es la verdad universal. Es una manera en que algunos creyentes en un lugar pueden disfrutar de una comunión, pero siempre con debilidades. Espero que el Señor nos dé un aprecio este fin de semana de lo que es el privilegio de ser parte de una iglesia local. El patrón, porque hay un patrón, vamos a ver lo que es el patrón, y también apreciar la promesa de que donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Que Él bendiga su palabra.